El juez Pablo Llarena mantiene las órdenes de detención contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Dice que la propia ley recoge que no se puede amnistiar a personas que se han enriquecido. Según el juez, ellos lo hicieron al utilizar dinero público y no el suyo propio para pagar el referéndum ilegal del 1 de octubre por un empeño personal. También dice que no se puede amnistiar la malversación porque afecta a los intereses de la Unión Europea. Llarena asegura que los legisladores no marcan a quién afecta la amnistía, que ese es el trabajo de los jueces y que en el caso de Puigdemont no se puede aplicar. Y lo mismo argumenta el Tribunal del Procés para las condenas por malversación para Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raúl Romeva y Jordi Turull, que seguirán inhabilitados, aunque por primera vez con un voto en contra. El auto es muy duro con el Gobierno y sus socios de investidura porque asegura que hicieron la ley con alta velocidad y precipitación y que fueron muy blandos con malversadores ya condenados en firme. Un plan de regeneración democrática que incluirá, entre otras medidas, la modificación de la ley de publicidad institucional porque, según el presidente, tiene 20 años y todavía no ha incorporado la realidad de la digitalización de los medios. El Ejecutivo quiere añadir transparencia a la financiación de la prensa porque ha asegurado que muchos reciben muchos recursos pero tienen pocos lectores y esto podría perjudicar su independencia. Por eso ha anunciado que están estudiando establecer un máximo a la financiación pública de los medios de comunicación. Después de que presente este plan de calidad democrática el próximo 17 de julio en el Congreso, se abrirá una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para tener aprobado este paquete de medidas después del verano. Este es el objetivo. Sobre más temas, sobre ese pacto alcanzado con el Partido Popular sobre el Poder Judicial, le ha pedido el presidente al Partido Popular que deje trabajar a los nuevos vocales, porque ha dicho Sánchez, antes incluso de que se apruebe el nuevo CGPJ, ya le está diciendo qué es lo que tiene que acordar. También ha asegurado que este pacto espera que no sea flor de un día, que espera que haya más acuerdos y no solo sobre la renovación de otras instituciones, sino también, por ejemplo, para reformar el reglamento de extranjería, para ese reparto de menores migrantes, también para reformar el sistema de financiación autonómica o para actualizar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que quieren tener listo antes de final de año. Se confiaba en que la patronal pusiese por escrito sus propuestas para aplicar la reducción de jornada, pero se desmarcan porque dicen debe hacerse a través de la negociación colectiva. Lo que no tiene ningún sentido es que sea imperativo, en este caso por parte del Gobierno. Deje trabajar a la negociación colectiva, que lo ha hecho durante 5 décadas y lo ha hecho con buenos resultados. Avisan de que la propuesta del Ministerio costará 11.800 millones de euros a las empresas al pagar por las horas que se dejan de trabajar. A eso suman otros 30.600 millones por lo que se dejaría de producir. Comercio y hostelería serían los más afectados. Para la vicepresidenta Yolanda Díaz, la actitud de la patronal es radical. La patronal se sitúa con el extremo derecha, porque, insisto, ni siquiera el Partido Popular está en esta tesis. Solamente Vox está diciendo y un sector determinado de la patronal cree que esto es muy negativo. Asegura que no ha habido propuestas empresariales, algo inédito, dice, en el diálogo social, y coincide con los sindicatos en que detrás hay una estrategia política. Nos empieza a dar la idea de que aquí lo que se pretende es demorar sine die una negociación para ver si pasa verano, para ver si se encalla un poco más la situación política. Tanto Gobierno como sindicatos quieren cerrar un acuerdo antes de agosto y lo harán, advierten, con o sin patronal. 7-4 en el aire a las 4-9, ya me abandonando los Sí. Ponemos rumbo al Atazar, uno de los pantanos de la Comunidad de Madrid. Es el avión con más capacidad de carga de España. Puede llevar hasta 6 toneladas de agua. Hoy se mueve poco, pero no es lo habitual, nos dicen. No hay casi turbulencia, pero normalmente incendios cuando se desarrollan normalmente es porque hay viento. Es el viento el que hace que se propague el fuego y que sea tan difícil controlarlo. Y eso se traduce en así llamados grandes incendios de larga duración y que queman muchas hectáreas. Los incendios que están quemándose durante días, al final hay cantidad de humo que hace que la visibilidad sea mucho peor que de los incendios habituales. El aterrizaje en el agua es una de las maniobras más complicadas. Primero por la orografía del terreno, pero también por el viento, porque no se ve y no hay ningún indicador del que se puedan fiar los pilotos. Entrenan constantemente porque en los incendios hay demasiados riesgos. La mayor parte de riesgo está en la propia carga, ya sea debido a los tendidos eléctricos, como la propia complejidad de la misma, como puede ser también los pájaros, por ejemplo, son un riesgo muy variable y que en un momento dado de baja altitud pues te puedes poner un problema.
Solo el año pasado hubo más de 7.700 incendios y se quemaron 90.000 hectáreas de terreno. Por eso su trabajo es fundamental. La segunda vuelta será un combate entre la extrema derecha de Jordan Bardella, que Premier ministre de cohabitación, pretende ser primer ministro de un gobierno de cohabitación, y Jean-Luc Mélenchon de la izquierda radical, Francia Insumisa, que asegura que se movilizará para impedirlo y que consigan la mayoría absoluta. Por eso anunció que retirará a sus candidatos donde hayan quedado los terceros y dará la consigna de votar a cualquier otro que pueda ganar a los de Le Pen. La misma estrategia, ha dicho el primer ministro Gabriel Attal, aplicarán los macronistas, pero quizá con excepciones. El titular de Economía, Bruno Le Maire, insta a no retirarse allí donde la alternativa sea Francia Insumisa. La presidenta de los ecologistas dice sentirse devastada y enfadada por esta propuesta. Los macronistas han dominado la Asamblea durante 7 años, aunque los últimos 2 sin mayoría absoluta. Con 245 diputados, el gobierno de Macron ha tenido grandes dificultades para aprobar sus proyectos estrella. En la calle, oposición a la extrema derecha. Esto es París. Anoche, una concentración convocada por el nuevo Frente Popular. Y más tarde, disturbios puntuales cuando la policía quiso disolver a un grupo que portaba bengalas en una manifestación no autorizada. Francia es uno de los pilares de la Unión Europea y la posibilidad de que acabe gobernada por la extrema derecha inquieta en Bruselas, donde además se estrena como presidente de turno el ultranacionalista Víctor Orbán. Estamos allí en directo. Mariana Gancedo, no sé si hay alguna reacción de lo que ha ocurrido en Francia. Con el micrófono delante no se pronuncian sobre asuntos internos, pero sí siguen con inquietud el resultado de esas legislativas en Francia, no solo por la victoria de la extrema derecha, también porque Macron es uno de los líderes con más peso aquí en las negociaciones en Bruselas. Además, coincide con el inicio hoy de esa presidencia de Hungría, que añade más incertidumbre. En los próximos 6 meses, el gobierno ultranacionalista y euroescéptico de Víctor Orbán dirigirá la agenda del Consejo, lo que preocupa a algunos países miembros. Además, se estrena con un lema inspirado en Trump: Make Europe Great Again, hagamos a Europa grande de nuevo. Fue el argumento principal que llevó a Boris Johnson hasta Downing Street en 2019, que se haga el Brexit. Y se hizo. Sin embargo, hoy en día 6 de cada 10 británicos creen que el Reino Unido estaría mejor en la Unión Europea. Entre otras razones, la mayoría de los cálculos sugieren que el Producto Interior Bruto británico se ha contraído entre un 3 y un 4% por culpa del Brexit. Habla el profesor Kevin Featherstone, investigador de la London School of Economics. Entonces, ¿cómo es posible que el Brexit esté desaparecido de la campaña electoral? Sobre todo porque el Partido Laborista no quiere ahuyentar a los trabajadores que desertaron del partido y en su día votaron por el Brexit. No hay ninguna razón para regresar a la Unión Europea, ha defendido Starmer durante esta campaña, mientras Sunak ha seguido sosteniendo que el Brexit fue la decisión correcta. Sobre todo hay un sentimiento antigobierno. La gente va a votar cualquier otro candidato con tal de castigar al Partido Conservador. Y Starmer no tiene apoyos por ser un personaje pintoresco, sino porque además parece inteligente, competente y un líder estable. Si él es finalmente el ganador, lo sabremos a partir de la noche del jueves. Israel y Hezbollah siguen tensando la cuerda, intensificando sus ataques mutuos y aumentando así el riesgo de una guerra abierta y total entre ambos, entre el ejército israelí y la milicia proiraní en Líbano. En las últimas horas, 18 soldados israelíes han resultado heridos, uno de ellos de gravedad en los altos del Golán, mientras que el ejército israelí ha matado a 3 combatientes de la milicia. Eso en el frente del norte, mientras siguen los bombardeos israelíes en Gaza, con ataques principales en distintos barrios de Rafah y de la capital gazatí. Netanyahu sigue repitiendo el mismo discurso: solo hay un camino, el de la aniquilación total de Hamás, pese a las presiones internas y externas para que alcance un alto el fuego. Una guerra a la que se niegan a ir como soldados miles de ultraortodoxos que han vuelto a manifestarse en Jerusalén con choques con la policía israelí. El Tribunal Supremo ha fallado que ya no están exentos del servicio militar como hasta ahora y el ejército puede llamarles a filas en cualquier momento, pero esa decisión la tiene que dar el gobierno, donde los partidos ultraortodoxos precisamente son imprescindibles para la continuidad del ejecutivo y del propio Benjamín Netanyahu.